había dicho Fer Alves. Bueno, vamos a empezar. Lo que yo hoy les iba a explicar era sobre lo que es salud, enfermedad y las patologías del aula. Entre todos esos trastornos, nosotros lo que vamos a ver van a ser trastornos del desarrollo motor, trastornos del lenguaje y trastornos del aprendizaje. ¿Sí? Son 3 trastornos que a ustedes les va a servir muchísimo para trabajar, o sea, son los más comunes que pueden encontrar dentro del aula. Lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es la salud y lo que es la enfermedad, ¿sí? Lo que es una conducta patológica y una conducta saludable. Según la OMS y la OPS, la salud es un estado óptimo de bienestar físico, psicológico y social, ¿sí? En el año 1978 se declara, hay una declaración que se llama la Declaración de Alma-Ata, ¿sí? En 1978, o sea que hace muchísimos años, también en esta conferencia internacional se empezó a trabajar sobre la, la atención primaria de la salud, ¿sí? Y la atención primaria de la salud contempla como derecho humano fundamental de todo ser humano la salud, ¿sí? En esta conferencia lo que se trabaja también es el tema, bueno, no solamente de la atención primaria de la salud, sino también todo lo que concierne a lo que es la enfermedad y a lo que es las personas con discapacidad, cómo se las considera. Hola, Eh, profe. Hola, Valen, ¿cómo andás? ¿Todo Bien, ¿y bien? usted? Muy bien. Estamos hablando de la Declaración de Alma-Ata, ¿sí? Que se crea en el año 1978 y que coincide con la fundamentación que da la OMS, que no es la ausencia de enfermedad, sino que es un estado óptimo de bienestar físico, psicológico y social, ¿sí? El estado de salud. Bien, eso sería lo que es la salud. ¿Qué significa un estado óptimo físico, psicológico y social? Todas las áreas, se contempla todas las áreas, no solamente el área física, ¿sí? Biológica, sino que se contempla también lo psicológico y lo social. Gozar de una buena salud tiene que tener estas 3 áreas, ¿sí? No solamente lo biológico físico, o sea, me duele la garganta, estoy enfermo. No, porque también afecta la parte psicológica y la parte social, ¿sí? Bien. La atención primaria de la salud, ¿qué sería? Lo primero, ¿sí? Está la atención primaria y la atención secundaria. Nosotros lo que vamos a trabajar como profes de educación física son conceptos, ¿sí? De salud, o sea, de salud no solamente física, sino psicológica y también social. ¿Cómo se trabaja desde la salud? Del trabajo en red, ¿sí? ¿Cómo es el trabajo en red? Por ejemplo, ustedes pueden trabajar dentro de una escuela y tener relación con las otras organizaciones que rodean, ¿sí? La escuela. Y un representante de cada organismo, por ejemplo, qué sé yo, voy a tener a Agustín en Ituzaingó, a Santiago en Moreno y a Paula en Merlo, ¿sí? Entonces, si Agustín tiene una dificultad, por ejemplo, en Moreno, en Ituzaingó, que es alguien de Merlo, lo que vamos a hacer, Agustín se va a comunicar con Paula y va a accionar para que este trabajo en red, si esa persona se presenta en Merlo, la dificultad, lo que va a hacer Paula es trabajar con esa persona y se presentó primero con Agustín y así hicieron la red entre Paula y Agustín. ¿Me explico? Ese es el trabajo en red para el siglo XXI, la atención primaria de la salud. No solamente lo físico, ¿sí? No es solamente tiene fiebre y hay que trabajar.
muchas de las cosas que se está dejando de lado hoy en día es la parte psicológica y social, ¿sí? Con el COVID. Solamente estamos apuntando a lo que es la salud física, ¿sí? Cuidarnos, el lavado de manos, todo, pero estamos dejando mucho de lado las personas que tienen trastornos de ansiedad, de angustia, depresión, ¿sí? Aquellas personas que no pueden salir, digamos, a distraerse porque realmente viven solas en sus casas y bueno, su única distracción es salir y relacionarse con el resto de las personas, ¿sí? Entonces, bueno, esto también estaría afectando. Bien, vamos a ver, también hay un concepto de salud que también les voy a enviar sobre Enrique Saracho Rotaeche. Es el concepto asistencial y el concepto comunitario. Tiene dos aristas, ¿sí? De la salud como meteorología, concepto asistencial, y de la salud como ecología, como un concepto comunitario, ¿sí? Entonces, acá van a ir viendo qué pasa con las enfermedades, con los diferentes tipos de enfermedades, y lo van a poder relacionar con esto que tiene que ver con la declaración de Alma-Ata, ¿sí? Bien, eso es para que ustedes lo vayan leyendo. Acá habla lo de en el año 1946, ¿sí? Fíjense, vayan pensando, la OMS en el año 1946 declara un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente como ausencia de enfermedad o invalidez, dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque anteriormente, antes de esta fecha, había una disociación salud-enfermedad, cuerpo-mente, ¿sí? El individuo-sociedad. Hoy, el modelo imperante es este, biopsicosocial. ¿Recuerdan? Bien. Bueno, vamos a, yo ya les pasé esto de lo que es la salud. Hay algunos componentes de los que habla la OMS, ¿sí? Luego de caracterizar ese concepto de lo Profe, que es la perdón, salud y la... ¿este apunte lo pasó ya? No, se los tengo que pasar, se los estoy presentando, Ok. ¿sí? Porque tendríamos que haber tenido la clase pasada, pero yo estaba sin luz. Bien. Después de caracterizar, ustedes anotaron, ¿no? Esto se lo van a acordar toda la vida. Es un estado óptimo de bienestar físico, psicológico y social. Después de caracterizar ese concepto de salud, hay una serie de componentes que dice la OMS que integran lo que es la salud. Entonces, dice que hay una adaptación al medio desde lo biológico y lo sociocultural, un estado fisiológico, ¿sí? Un equilibrio que tiene que haber entre la mente, el cuerpo y lo social. Y un equilibrio también entre la forma y la función del organismo. Ahí entraría el profesor de educación física, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la alimentación, el equilibrio entre la forma y la función del organismo y la perspectiva biológica y social, relaciones familiares y los hábitos que se adquieren para la salud, ¿sí? Bien, ustedes fíjense que en la salud va a determinar estos hábitos que nosotros tengamos, hábitos alimenticios, hábitos sociales, hábitos de salud mental, van a determinar qué agente puede haber, un agente infeccioso que puede contagiarnos, ¿sí? De alguna enfermedad o de algún síndrome, que podemos adquirir algún síndrome, y estos factores son intervinientes, ¿sí? Bien, después, bueno, hablamos todo sobre lo que es la salud pública, ¿sí? Aquellas cuestiones que tienen que ver con la salud pública, quiénes son los que tienen acceso y quiénes no. Vemos muchas dificultades de aquellas personas que tienen, eh, eh, digamos, capacidad económica limitada para poder acceder a una obra social. Entonces, lo que se hace es trabajar, bueno, desde la atención primaria de la salud
a lo que es con las obras sociales, ¿sí? En discapacidad vemos muchísimas personas que tienen estas dificultades, que muchas veces las obras sociales desde lo privado no cubren, ¿sí? A las personas con enfermedades. Bien. Hasta acá hablamos de lo que es la salud y lo que es esperable. Ahora vamos a hablar de lo que serían las cuestiones de anormalidad de la salud, ¿sí? Bien, ¿qué es lo normal y qué es lo anormal? Por ejemplo, es muy subjetivo, ¿sí? La normalidad, porque, qué sé yo, alguna persona se puede lavar con agua, jabón y lavandina y para ellos es algo completamente normal y esperable, y hay otras personas que solamente van a utilizar el alcohol en gel, ¿sí? Sin lavarse las manos, por ejemplo, ¿sí? Entonces es muy subjetivo desde ese lugar. Desde ahí ya tenemos conductas y hábitos que cada uno va a utilizar. Normalidad como salud se considera a todos los comportamientos que están dentro de los límites esperables o normales, si se quiere, ¿sí? Cuando no se observe patología. Aquellas cuestiones que tenemos que definir como normalidad psíquica es aquellas personas que tienen un sentido común de lo que es su identidad, ¿sí? De un conocimiento de sí mismo y que está ubicado en tiempo, espacio y lugar, ¿sí? Y que no atenta contra aquellas personas ni contra su propia vida. Eso es un estado esperable de salud psíquica, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Hay otras cuestiones que tienen que ver con las neurociencias, ¿sí? Que hablan de las emociones, ¿sí? Las emociones que tienen que ver con la autoestima, el autoconcepto, ¿sí? Sentirse satisfecho. Bien, yo les envié lo que era de Freud, eh, les envié un texto de Freud, no, lo último que vimos fue socialización. Bueno, el malestar de la cultura no se los envié. Creo que no. Bueno, bien. Entonces, hasta ahí nosotros vamos a aceptar estas conductas que las llama la salud conductas normales, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es una conducta anormal o no esperable, ¿sí? El año pasado nosotros lo que vimos fueron las conductas adaptativas y no adaptativas. ¿Recuerdan? Sublimación, proyección, introyección, ¿recuerdan? A través de los mecanismos de defensa, cómo los sujetos se iban adaptando a las diferentes situaciones de la vida cotidiana. ¿Bien? Bueno, hay algunos conceptos centrales que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a definir lo que es anormalidad. Porque hoy en día, por ejemplo, un ataque de pánico, si bien está dentro de los parámetros de insalubridad, dentro de lo esperable por toda la situación socioeconómica y por toda la inestabilidad emocional que nosotros estamos atravesando, hay algunas conductas que no son esperables, ¿sí? Entonces, síntomas emocionales o conductuales nos estaría indicando, ¿sí? Una conducta no esperable, ¿sí? Síntomas emocionales o conductuales. Bien, pueden ser severos o intermitentes. ¿Qué quiere decir? Severos de que sean una constante o pueden ser intermitentes, o sea, a través de un estrés postraumático puede aparecer una conducta no esperable o anormal. ¿Sí? Por ejemplo, denme un ejemplo de un estrés postraumático, por ejemplo, que una persona puede afectarle la salud mental. Después de un embarazo. Después de un embarazo fallido, puede ser, ¿no? No, pero uno normal también o sea, te causa Bien, como se dice, pero un estrés postparto. Ahí está. posparto, pero puede ser dentro de una conducta esperable, ¿sí?
Lo que no Accidente. sería la autoagresión o la autoflagelación. A ver, ¿alguien tiene algo más para agregar? ¿Qué me decías? Yo había dicho un accidente. Era un Bien, un accidente. accidente, ¿sí? A través de una crisis no esperable puede desarrollar una conducta de anormalidad, ¿sí? Nadie está exento de estas conductas, podemos pasar, estamos de un lado o del otro. Hay una situación que es desencadenante o determinante que nos provoca estrés y nosotros podemos enfermarnos desde la salud mental, ¿sí? Hay otras patologías que vienen de base, ¿sí? Que no solamente son factores externos, sino que son factores internos que nos están condicionando en el sentido de la salud. Bien. Esto es lo que ustedes van a encontrar. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar ya, ¿sí? Con el manual de trastornos. ¿Me explico? Nosotros ya, como les decía en un principio, vamos a ver los que son trastornos del desarrollo motor, trastornos del lenguaje y trastornos del aprendizaje, para aquellos que se comunicaron después. Hay diferentes manuales de trastornos que vamos a trabajar. Hoy en día se tiene, o sea, hay 3 o 4 manuales de trastornos que los tenemos como conductas no esperables y como conductas anormales, ¿sí? Se llama DSM-4, la D de dedo, S de Silvia, M4, ¿sí? Y DSM-5, ¿sí? Que es un manual de trastornos. Ahí tiene la etiología, la comorbilidad, ¿sí? Cuántas son las personas a las que afecta, a qué determinado tipo biológico afecta, ¿sí? De sexualidad biológica, si es más hacia los varones que hacia las mujeres. Y el CIE-10, ¿sí? Que son manuales para determinar los trastornos. Bien. Algunos son de etiología desconocida, ¿sí? Vamos a empezar con el trastorno del desarrollo motor. ¿Qué pasa con el trastorno de desarrollo motor? Según DSM-4, aparece uno de los trastornos que es más común, que sería la hiperquinesia, que entra dentro del trastorno de desarrollo motor, que es la hiperquinesia, y el trastorno de la atención. ¿Sí? Bien. Podemos encontrar inhibición psicomotriz, torpeza psicomotora, tics y síndrome de Tourette. ¿Sí? ¿Qué es el síndrome de Tourette? Que tiene que ver, empezamos con los tics, que son algunos que son esperables, y hay otros que, bueno, que ya se instala como Giles-Tourette. ¿Sí? Bien. Entonces, la hiperquinesia, ¿con qué tiene que ver? Con la hiperactividad, ¿verdad? Hiperactividad nosotros lo asociamos con un trastorno en el desarrollo de la atención. Las personas que tienen hiperquinesia o hiperactividad, por lo general, tienen dificultades para sostener la atención por un largo periodo, ¿sí? Hay diferentes edades en las que ustedes van a encontrar que tiene determinada cantidad de minutos y horas para sostener la atención, y otras personas que van a tener determinados minutos para sostener la atención. Entonces, tenemos que ver las potencialidades, ¿sí? Las fortalezas de esas personas, por ejemplo, entre 5 y 10 minutos, aquellos chicos que tienen trastornos en la atención, con hiperquinesia. Entonces, lo que tenemos que tratar de ver es que esos chicos, en esos 5 o 10 minutos que tienen la atención focalizada, tratar de que
comprendan todo aquello que se va a ir trabajando, ¿sí? Esos 5 o 10 minutos. Bien. Habla en el manual, vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con, en el año 1980, que aparece el déficit, ¿sí?, de atención con hiperactividad. Hay 2 tipos de ADD. ADD, atención, déficit disorder, ¿sí?, que viene de Estados Unidos, o sea que esto viene más o menos desde el año 1970, más o menos, que empieza con el tema de la hiperquinesia, ¿sí? Y que el chico no podía sostener, o el concepto de salud, que se da en 1978, de Alma-Ata, y vamos a ir avanzando para determinar, para hacer determinados conceptos mucho más claros para aquellos que trabajan con estos trastornos. Entonces, en el año 1980, según DSM-4, aparece como déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Y después está el déficit de atención sin hiperactividad. Bien. Hay diferentes cuestiones en el comportamiento de estos 2 trastornos, ¿sí? ¿Vieron? Tiene ADD. Muchas veces no puede ser que tenga ADD, que tenga déficit atencional, ¿sí? Muchas veces puede ser que sea un desfasaje o un trastorno en lo madurativo y nosotros no nos damos cuenta y decimos, bueno, no presta atención porque tiene ADD, ¿sí? O un chico que se mueve muchísimo dentro del aula o que no se queda a acatar las consignas, también nosotros podemos decir, bueno, tiene ADD, ¿sí? Con hiperactividad. No siempre. Es un diagnóstico que hay que hacerlo muy pormenorizado y con varios test estandarizados para controlar y para saber todas estas cuestiones. Aparece dentro del electroencefalograma o estudio de sueño, aparece como una disfunción cerebral mínima, muy chiquitita que casi ni se ve. Y en algunos otros pacientes no se ve la disfunción cerebral, ¿sí?, del ADD. Entonces, hay una alteración en el electroencefalograma de aquello que es por sostener la atención. Anteriormente se pensaba que el ADD era por causa de estar mirando videojuegos, ¿se acuerdan? Que decían, bueno, tiene nerviosismo, hiperactividad porque está constantemente viendo estos juegos violentos y eso exacerba la patología o eso hace que se enfermen. Eso es un mito que no existe, ¿sí? O alguna problemática en la familia, tampoco, porque es una lesión cerebral mínima que aparece dentro del cerebro con el tema de la decodificación en la memoria y en la atención, ¿sí? A ver, ¿qué puede causar? Bueno, si está un chico en una familia que es disruptiva, desfavorable, obviamente que va a estar mucho más desordenado. ¿Qué necesita esa persona con trastorno de la atención? Necesita un lugar ordenado, necesita un lugar estereotipado, estructurado, donde tenga un horario para almorzar, donde tenga un horario para cenar, donde tenga un horario para poder hacer sus tareas, donde pueda desarrollar cualquier tipo de actividad. ¿Qué le puede pasar a un profe de educación física con estos chicos? Y puede ser, si es con hiperactividad, que corra, que se exponga a los peligros, que se exponga a los accidentes. Estos chicos por lo general han tenido muchas fracturas, muchos cortes, ¿sí? Porque como no pueden anticiparse a través de la impulsividad, no se pueden anticipar, entonces se exponen al peligro sin saberlo, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, lo peor que les puede pasar es que un chico se sube arriba del techo, ¿sí? Por eso tienen que tener muy bien determinado lo que es la pauta de hiperactividad, ¿sí? Bien,
Esto más o menos lo que ustedes van a leer, ¿sí? Tiene conductas asociadas, esto que les explicaba, que es la impulsividad. Entonces dice, el niño actúa llevado por el estímulo del momento y la necesidad de satisfacción, ¿sí? Necesidad de satisfacción inmediata de los impulsos. ¿Quién trabaja así, a partir de un acting out? Los adolescentes, ¿sí? Me lo miró mal, le pego una trompada. Esto no quiere decir que tenga ADD. ¿Me explico? La impulsividad es una conducta asociada a la hiperactividad y asociada al ADD, ¿sí? Bien. Dice que se detecta también como una conducta asociada a un retraso de madurez psicomotora, ¿sí? Hay como un desfasaje en la madurez psicomotora. Falta de coordinación en la movilidad, en la motricidad fina, ¿sí? Hay como cierta torpeza manual. Pero ¿debido a qué es esta torpeza manual? ¿Qué les parece? ¿Debido a qué? Que no se focaliza. No se focaliza y debido a la impulsividad. No sé si alguna vez ustedes vieron esos chicos que rayan la hoja, vieron que escriben y rayan y rayan y rayan, o aquellas personas que escriben tan fuerte, apretan tan fuerte el lápiz que se ve del otro lado, que traspasa la hoja. No sé si han tenido compañeros que han escrito así muy fuerte, ¿sí? ¿Recuerdan? Bien. ¿Qué significa torpeza motora? La torpeza motora también es esperable en determinada edad, en el ingreso a la adolescencia, que no pueden manejar su cuerpo, pero entre los 6 y 7 años, ¿sí? Los tropezones, las caídas, los choques contra las ventanas, contra las paredes, ¿me explico? Estos chicos son más propensos, debido a esta impulsividad, a enfrentarse con estas situaciones, ¿sí? A estas situaciones de peligro. Bueno, ¿qué pasa con las dificultades en el aprendizaje? Estos chicos tienen una capacidad intelectual completamente esperable y normal, ¿sí? Un coeficiente intelectual quizás a veces mucho más alto, ¿sí? Que cualquier persona estándar, ¿sí? El coeficiente intelectual es esperable o mucho más alto de aquellas personas que no tienen ningún tipo de dificultad. Bien. Lo que sí suele aparecer es un fracaso académico, ¿sí? Presentan serie de anomalías que interfieren en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, uno de ellos es dificultad para mantener la atención y controlar los impulsos, esto que les decía. Después lo perceptivo cognitivo, dificultades para ver los elementos entre figura-fondo, ¿vieron? La Gestalt, fondo y figura. Entonces, por ejemplo, les cuesta focalizar en el pizarrón como un todo y se conectan solamente en una parte del pizarrón. Es muy feo, es muy difícil para los chicos esto. Solamente se conectan con una parte, no pueden ver todo el pizarrón y todo. O a veces directamente al pizarrón no lo escuchan y se conectan con los compañeros, ¿sí? Digamos, o con algún distractor que aparezca dentro del aula, o con algún distractor que aparezca en el patio de educación física. ¿Cuál puede ser un distractor? Bueno, que esté otro grupo jugando a la pelota, o puede ser que el profesor tenga la pelota en la mano y él esté observando la pelota y esperando que el profesor le dé la pauta para iniciar a hacer la actividad, ¿sí? Y no está escuchando, no está prestando atención a la consigna que yo le estoy por dar, ¿sí? Esto es la caracterización que ustedes van a encontrar con este alumno, ¿sí? Con este chico. Bien. Entonces, están
desfasados en poder relacionar la lectoescritura, ¿sí? La lectura y la escritura, y la interpretación de lo que se lee. Aparece como trastornos de dislexia, puede aparecer como un trastorno asociado de dislexia, ¿sí? Y al no poder discriminar esta figura a fondo, se le va a dificultar dibujar, recortar, escribir, ¿sí? Debido a el control de los impulsos, ¿sí? Siempre recuerden que los chicos con ADD tienen poca tolerancia a retener, ¿sí? La capacidad para retener información es mínima, ¿sí? Por eso hay que trabajar con los chicos en esos 5 o 10 minutos, tienen esa capacidad de retención, de acción y de memoria. Entonces, acá hay un combo. Está lo motor, ¿sí? El desfasaje, el fracaso del aprendizaje, o sea, al no poder interpretar lo que lea, no poder prestar atención por un largo periodo, no puede entender lo que el profesor le está explicando, ¿sí? Bien. Entonces, aparece la dificultad de incorporar esta información nueva, ¿sí? De poder internalizar y asimilar esa información vieja y poder poner en práctica estas ideas que había asimilado anteriormente, ¿sí? No quiere decir que tenga una dificultad, un déficit cognitivo, ¿sí? Acá hay un problema, una dificultad que tiene que ver con no poder sostener la atención por largo periodo y a través de la hiperactividad y la falta de poder controlar los impulsos, no puede, ¿sí? Prestar atención, no puede sostener la atención por un largo periodo. Entonces no entiende nada de lo que se le explica. ¿Cómo se solucionaría esto con los chicos con ADD? Dando pautas cortas, ¿sí? Esto creo que lo hablamos el año pasado un poco, ¿no? Configurando en la necesidad, por eso hablamos de configuraciones, configurando las necesidades que tiene cada alumno. ¿Qué puede afectar? Esto aparece en el primer año de vida, si lo podemos detectar a tiempo, ¿sí? Haciendo una buena historia clínica con la mamá, en el caso de un profesional de la salud mental, y si no, el profesor o el docente cuando ingresa al nivel inicial, ¿sí? Que no puede acatar las consignas, que no se puede quedar quieto, que está colgado mirando hacia un costado, ¿sí? Acá es muy difícil de determinar porque muchas veces el chico que no tiene hiperactividad también está colgado, pero no se mueve como el otro, ¿sí? No tiene esta determinada impulsividad, o sea, no tiene la impulsividad que tiene el de hiperquinesia, pero tampoco puede sostener la atención. Cuando son adultos se llama ADD residual, es un residuo que quedó desde chico y en la adultez sigue con esta situación, ¿sí? Se adapta, hay una sobrereadaptación a lo que es el aprendizaje. Nosotros vamos a ver estos chicos que están recontraadaptados, que copian del pizarrón algunas cosas, ¿sí? Y dejan, vieron que, no sé si les habrá pasado con sobrinos, con hijos, pero acá te falta una hoja, ¿por qué te salteaste una hoja? ¿Sí? Se saltean hojas, escriben del otro lado del cuaderno, pierden todos sus útiles, ¿sí? Aparecen con todo, con ropa también perdida, pierden hojas, pierden carpetas, no saben dónde están las cosas. Bueno, todo es como un desorden integral en estos chicos, ¿sí? Porque obviamente que para incorporar y retener estos nuevos aprendizajes no lo puede hacer. Un 80% de estos chicos, 1 de cada 10 chicos,
en el aula trastornos por déficit atencional, ¿sí? Imagínense, 1 de cada 10. Bien. Acá estamos, ¿sí? Esto con algunas, esta es una de las tantas patologías. Bien, vamos a pasar a el trastorno por hiperactividad. También tiene medicación estimulante, ¿sí? Hay diferentes tipos, esto que les decía, ¿sí? Que se utiliza solamente para la conducta hiperactiva, ¿sí? Se llama metilfenidato, usado desde el año 1956, y la dextroanfetamina, ¿sí? Hoy lo que se usa es la ritalina o el Ritalin, ¿sí? Y el Dianol. Se usa para tratar de bajar los impulsos, ¿sí? Este acto de romper, de escribir rápido, ¿sí? Entonces es como que los aplaca. Hay que ver, porque hay muchos chicos que entre los 8 y 10 años funciona bien. Antes de los 8 años los aplaca mucho y después de los 10, 11 para arriba lo que hace es exacerbar el síntoma, ¿sí? Exacerba la patología. Tiene mucha más impulsividad. O sea que hay que buscar cuál es la regulación justa de la medicación para que este chico no esté ni dormido ni sobreestimulado, ¿sí? Bien. ¿Algo para agregar? ¿Algo para agregar? ¿Algo que sepan ustedes, que tengan alguna para compartir? Bien. Bueno, les cuento. Ustedes no sé si habrán escuchado por ahí, pero se realiza toda una batería de test que tienen que ver con la memoria, con la percepción, la retención de dígitos, ¿sí? Hay varios test que se realizan para poder evaluar a estos chicos y no es fácil la evaluación. Muchos docentes a veces, este nene tiene ADD, sí, es hiperkinético, ¿sí? Y hay un montón de cuestiones que se tienen que hacer, una evaluación neurológica, una evaluación del sueño, una evaluación de retención numérica, una evaluación de retención memorística y repetitiva, ¿sí? De determinadas cuestiones. Así que bueno, me queda 1 minuto, ¿sí? Salimos y volvemos a entrar ahora cuando se corte. Bueno, Esperen que termine. Termina y ya les digo. Bien.